13 de diciembre del 2025. Fuente: La Jornada. Título: Nuremberg y la idea de la civilización. Pluma: Maciej Wisniewski. El contenido semiótico de la palabra Nuremberg, el nombre de la vieja ciudad alemana, todos los significados, los mensajes e imágenes que transmiten este signo, está determinado en su mayoría por los eventos históricos asociados a una breve pero turbulenta época, la del nazismo y del Tercer Reich, que iba a extenderse por 1000 años, pero duró apenas 12, de 1933 al 45. Estos incluyen los masivos mítines del partido nazi allí, las leyes de Nuremberg, el centro de la legislación antisemita nazi y finalmente los famosos juicios del 45 al 46, llevados a cabo allí por las potencias victoriosas, Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, contra los líderes de una Alemania derrotada. Pensados como el punto final al periodo nazi en la historia y celebrados, entre otros, por eso en una ciudad símbolo de su poder, los juicios contra 22 figuras clave supervivientes de las esferas político, militar, económica e incluso mediática del Tercer Reich iban a ser una lección, tanto para los alemanes como para el resto del mundo. El cargo principal contra los acusados era el delito de conspiración y guerra de agresión, al igual que en caso de algunos haber cometido los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las que el judiocidio era apenas uno de los aspectos. En los años posteriores, Estados Unidos llevó a cabo también 12 juicios subsiguientes en Nuremberg, centrados más en el Holocausto, contra los perpetradores de menor rango. Todos estos juicios dieron inicio al derecho penal internacional tal como lo conocemos. Pero en el celebrado el mes pasado 80 aniversario del inicio de los primeros juicios en Nuremberg, que supuestamente marcaron un antes y un después para la conciencia del mundo civilizado, la única conclusión posible es que en realidad Nuremberg, a pesar de una aparente sobrecarga semiótica, representa más bien y en buena parte un vacío. La promesa de la justicia y del nunca más, que parecían hacer los juicios, jamás ha sido cumplida y la civilización, por cierto, la occidental, que en palabras del fiscal estadounidense Robert H. Jackson, no podía soportar la repetición de los crímenes semejantes. Sigue siendo su generadora y garante de impunidad en tiempos de genocidio y más guerras de agresión. Como bien apuntaba recientemente Ras Segal, uno de los primeros estudiosos que reconoció que Israel estaba perpetrando en Gaza el clásico caso de genocidio, al subrayar que éste no ha cesado y que continúa. Los juicios de Nuremberg no cambiaron en nada las estructuras ideológicas y políticas que llevaron a los nazis al poder y sobre los cuales ellos edificaron su proyecto. El sistema excluyente de Estado-nación, surgido después de la Primera Guerra Mundial y que se supuso con la supremacía blanca, que se encontraba en el corazón de la construcción del imperio europeo y del colonialismo, de asentamientos. El Tercer Reich, algo que ha sido oscurecido en su momento por la escala de sus crímenes, siendo un imperio supremacista basado en un nacionalismo extremo
empeñado en purificarse de sus enemigos raciales y hacer que, siguiendo el sendero de la guerra, los colonos arios se apoderasen de la tierra en las regiones ocupadas en el este. No difería en esencia de otros imperios supremacistas como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que, como escribía Seagal, no estaban dispuestos a rendir las cuentas por su nacionalismo y que, igual que los soviéticos, creían que la homogenización nacional era la condición esencial para la seguridad y la paz. No es ninguna casualidad que la primera Nakba ocurriese a pocos años de la Segunda Guerra Mundial e incluso cuando todavía los juicios subsiguientes en Nuremberg estuviesen en marcha. El amplio consenso de aquel entonces, después de todos los transfers de poblaciones durante la guerra, la casi total aniquilación de las comunidades judías en Europa y luego la expulsión de los colonos y las minorías alemanas, era que la limpieza nacional étnica era buena y que era la única vía para la construcción de un Estado-nación. Hoy, la segunda Nakba en Gaza, que desde los inicios pretendía concluir lo que se quedó inacabado en 1948, ahora mediante una guerra genocida, cuyo objeto no era jamás sino la deliberada destrucción del pueblo palestino como tal, total o parcialmente. Siguen los mismos impulsos, Estado nacionales y colonistas, ahora incluso en fase de cese al fuego, como parte de un deal de Donald Trump y con la línea amarilla como la nueva frontera de enclave, expulsando y concentrando a todos los brutos. Para facilitarlo ante nuestros ojos, todo el edificio del derecho internacional, por más raquítico que fuera, entre otros, por los intereses de las potencias victoriosas y las exigencias de la Guerra Fría, construido después de Nuremberg mediante la Convención sobre el Genocidio, los Acuerdos de Ginebra, 1949, o luego el Estatuto de Roma, que creó el Corte Penal Internacional, mostrándose inútil después de un par de intentos de actuar frente a este genocidio, ha sido efectivamente neutralizado por los aliados de Israel. Todos unos paladines de la civilización, con tal que éste pudiese actuar con impunidad. En este sentido, el vacío del significado de Nuremberg ha de ser entendido también como el vacío de toda la idea de civilización, que los juicios pretendían defender, pero que no era una antítesis de los crímenes nazis, sino una de sus fuentes. Contrario al alegato del fiscal Jackson, la civilización podía soportar la repetición de las atrocidades semejantes, siempre y cuando estuviesen cometidos bajo su cobijo y o su nombre. Fin de la nota.